Desde ahora y hasta las 23, Arquitecturas. Una propuesta radial con la idea de comunicar a los oyentes de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura. Una producción especial de FADU, UNL y LT10. Arquitecturas. Arquitecturas. Con la conducción de Alina Pozzolo. Buenas noches, otro martes aquí en la ciudad de Santa Fe. Un martes que arranca con el nuevo frío porque nos habíamos acostumbrado a una pequeña primavera con mucha humedad, donde las paredes de las casas estaban maravillosamente húmedas y bueno, o sea, con el cambio de clima del domingo ya tenemos nuevamente el frío como corresponde, lógicamente, porque estamos en junio, en el mes de el invierno. Ha comenzado el invierno hace unos días, así que bueno, disfrutando aquí a los que les gusta el frío y a quienes nos gusta el calor, intentando hacerlo un poco más ameno. ¿De qué vamos a hablar hoy en Arquitecturas? Hoy vamos a estar hablando de las primeras mujeres arquitectas argentinas. Nos corrimos del 8M, pero no nos corrimos de la temática. El otro día hablaba con una filósofa que me decía, yo estudié filosofía, una socióloga argentina muy reconocida como es Diana Mafia, que fue declarada honoris causa en la universidad, y ella me decía, yo estudié filosofía en la carrera y nunca leímos una filósofa. Bueno, y yo decía, seguramente hay muchas arquitectas y muchos arquitectos también, pero arquitectas sobre todo, que están queriendo hacer trayectoria o están queriendo hacer camino en su carrera y quizás nunca han tenido la posibilidad de conocer la obra de grandes arquitectas. Y esta fue una idea de comenzar, de decir, vamos a hablar de las primeras arquitectas que tuvo la Argentina. ¿Quiénes fueron aquellas mujeres pioneras? Aquellas que de alguna manera rompieron un parámetro, dieron vuelta a una situación, porque cierto es que hay situaciones en las que hay un quiebre. Quizás ellas fueron parte de un quiebre o quizás no, ya lo sabremos cuando la arquitecta Anabela Sislagui nos lo cuente, pero fueron las pioneras y hoy vamos a darles un pequeño homenaje. Y para seguir en esta línea de las primeras, también va a estar con nosotros Luis Müller, el arquitecto Luis Müller, haciendo nuevamente su columna de música y arquitectura. Y Luis nos va a hablar de las primeras mujeres que hicieron rock en la Argentina. Vamos a estar hablando de las que compusieron rock y de las que compusieron blues, que también tiene su base en el rock. Así que hoy vamos a estar hablando de mujeres pioneras, de las primeras en. Después de este corte musical, la vamos a estar escuchando a la arquitecta Anabela Sislagui, que nos va a estar narrando un poco de la historia de las pioneras argentinas. Una producción especial de FADU, UNL y LT10. Arquitecturas. Con la conducción de Alina Pozzolo. Arquitecturas. Y tal como habíamos prometido antes del tema musical, está con nosotros la arquitecta Anabela Sislagui. Anabela, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy, en el piso, para hablar, vamos a hacer una mención a tu participación en los Juegos Olímpicos. No nos vamos a olvidar de esto porque, además, ella viene a hablar de las primeras mujeres pioneras en la arquitectura. Ella es la primer arquitecta en participar, arquitecta santafesina, maratonista en participar en los Juegos Olímpicos. Así que también es una pionera, con lo cual ella viene a hablar de otras, pero también va a tener que hablar de ella. Por lo pronto vamos a empezar con la historia. Anabela, hay mujeres que hicieron camino en la arquitectura hace años atrás, ¿no? Definitivamente. Vamos a tener mujeres que hacen camino. Podríamos decir desde lo cronológico, quiénes fueron las primeras en participar en esos talleres, en esas aulas de arquitectura que eran fundamentalmente de hombres. El registro es de aulas, son talleres, en arquitectura en general hay talleres, se trabaja en tableros, se estudia en tableros, o se estudiaba, ahora ya se estudia más con la computadora, pero todavía hoy en la facultad de arquitectura,
hay tableros, hay mesas para trabajar en equipo. Tengo el registro en casa, yo tengo un hermano arquitecto donde había 2 tableros, todas las punteras Rotring y un montón de escuadras. Escuadras, y escalín. Nada se podía tocar. No se puede tocar, jamás se tocará. Sí, es más, si tenés lápices de colores, que seguramente habría, jamás se tocan. Los acuarelables eran de otra dimensión. Y decíamos, estos espacios, estas aulas, estos lugares, eran dominados por el estudiante hombre, ¿sí? La carrera de arquitectura nace vinculada a la de la ingeniería, nace en los ámbitos de las ciencias exactas, sale como un desprendimiento. Estamos hablando los primeros graduados son en Buenos Aires, ¿sí? Están en la Universidad de Buenos Aires. Primero hay una escuela de arquitectura dentro de ciencias exactas y luego va a aparecer, como un título, y luego va a aparecer la escuela como tal, con el título de arquitecto, para después, en la década, ya tenemos que entrar en el siglo XX para llegar a la facultad. Nosotros vamos a tener en 1901, ¿sí?, la Facultad de Arquitectura, ahora sí, la facultad. Y recién en 1929, la primer arquitecta graduada. Es decir, pasan 29 años. 29 años. Y no solo pasan 29 años, sino que pasan 531 graduados varones. Terrible. Sí. No. Entonces, pensemos en esa atmósfera. Eso es lo que me gustaría. Pensemos cómo es estudiar, porque no es que esta primer graduada que va a ser Filandria Pisul en el 29 llega con una horda de mujeres a invadir esos espacios. No. Usualmente cuando hay algunas entrevistas a estas primeras cortes, a estas primeras camadas de mujeres, ellas cuentan lo mucho que les costó el ámbito. Imagino además lo mucho que debe haber costado en sus familias, excepto que hayan sido familias con cabezas muy abiertas para la época, decir, no me voy a casar, no voy a tener hijos, voy a estudiar arquitectura en la universidad. Sí, pero la mayoría me parece que lo que hace es compatibilizar esos dos universos. El socialmente establecido, ¿sí? La mujer que tiene que casarse, tener hijos. Hoy vamos a ver un caso donde va a tener muchos hijos. Va a ser una ama de casa, sí, tiene con la profesional. En ese debate, en algunos casos que van a ser los menos, vamos a tener esa independiente total rompiendo todo, ¿sí? Pero la mayoría lo que hace es compatibilizar los dos mundos con muchísimos esfuerzos. Sabemos lo que es esfuerzo. Sí. Contanos quiénes fueron, Anabela. Tenemos entonces la primer graduada es Filandria Pisul en la UBA. De la UBA. Esa es de la UBA. Después vamos a tener, en el 17 se establece la Escuela de Córdoba Arquitectura y Nélida Aspizcueta va a ser la graduada en el 37. Siempre hay un importante número de años entre que surge la escuela, se crea la escuela y tenemos la primer graduada. Hay un importante número de años, hay graduados, pero para tener una graduada, ¿sí? Transcurren. Y la segunda graduada de Córdoba es alguien a quien le tenemos mucha estima, porque es una teórica de la arquitectura, que va a ser Marina Weissman. Ella es la segunda graduada de Córdoba, recién en el 45, es decir, la primera en el 37, la segunda en el 45, hay un salto también nuevamente enorme. En lo que hace a Rosario, nuestra vecina Universidad de Rosario, Universidad Nacional de Rosario, en el 38 se gradúa Carniglia. Y en el 46, en la Universidad de Tucumán, Esther Pérez de Nucci. ¿Sí? Esas son las primeras referencias.
Esto si hablamos a nivel no, sino en un proceso cronológico, ¿sí? Cuestiones de temporalidad. Las primeras, las que abren las puertas, las que allanan ese camino. Si tenemos que pensar en la Facultad de Arquitectura nuestra, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que por unos meses fue Escuela de Arquitectura, pero inmediatamente se transforma en facultad. Nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo del 85 surge de un proceso muy convulsionado, de una discusión, un movimiento que hay entre los estudiantes que venían de la Católica, de la Universidad Católica, con la Iglesia de Santa Fe. En ese desprendimiento, del cual no solo son los estudiantes los que generan esta situación, sino son estudiantes, docentes, personal administrativo, técnico, hay toda una marea ahí que la Universidad Nacional del Litoral les da sede, les da lugar. Se crea la Escuela de Arquitectura en la presidencia de Alfonsín y a fin de ese año ya tenemos la Facultad de Arquitectura, que está muy próxima, el primer edificio. En el rector, en Boulevard Galvez. Boulevard Galvez. Entre el 4 de enero y 1 de mayo, sí. En lo que era el comedor universitario. Pero no es que había un edificio, era en el comedor universitario. Así que fue un origen también con muchos incordios, mucha incomodidad. Entonces nosotros podemos decir que tenemos dos tipos de primer arquitecta. ¿Por qué? Porque en esto convulsionado que estamos contando, el proceso no fue gradual, no es primer año, segundo año, tercer año, sino que todo en un mismo momento. Los primeros que se reciben va a ser, creo que si no me equivoco, en marzo del 87, el marzo del 87, va a ser un grupo de 7 con presentación de distintos trabajos finales, de la cual la primera va a ser Liliana de Marchi. En el registro, la tercera que figura, primera mujer, Liliana de Marchi, en ese marzo del 87. La cuarta y la quinta también van a ser mujeres, que va a ser Patricia Ecker y va a ser María Claudia Giaino. Y después un séptimo vuelve a ser un varón. Pero ellos vienen de la formación de la Católica, ¿sí? Y su título es en la UNL. Ahora, para tener una graduada UNL, una primer graduada UNL en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de formación UNL, ¿sí? Iniciando en UNL y finalizando en UNL, tenemos que esperar a abril de 1991 y va a ser Laura Latanzi. Laura Latanzi va a ser la primer graduada con el grupo de primeros graduados que hace toda su carrera en la universidad. Claro, en la UNL, que hace toda su carrera desde inicio hasta cierre en la UNL. Porque tenemos todo este periodo de superposición entre quienes vienen de otras unidades, de otras casas de estudio, porque la facultad se organiza con ese desprendimiento, pero después empieza a recuperar de toda la región, estudiantes de toda la región. Pero a nivel país hubo también mujeres que, más allá de haber sido las primeras en recibirse, fueron las primeras en ser icónicas. Hoy vamos a hablar de una de ellas, de Delfina Galvez Bunge. ¿Quién fue Delfina? Delfina fue una pionera, más allá de que ella no se sienta así. Cuando uno revisa las entrevistas que le hacen, Delfina viene de una familia acomodada, ¿sí? De Buenos Aires, nace en Olivo en 1914. Tiene una prolífera vida, cumplió el video de sus 100 años, está en YouTube. Mira, y me comentabas que su casamiento también está en YouTube. En ese video, si buscamos 100 años de Delfina Bunge, está el casamiento. Ella se casa y es socia de Amancio Williams. Amancio Williams es una referencia
en la arquitectura argentina hacia el mundo, ¿sí? Su archivo está en Canadá, para que dimensionemos la importancia de Amancio Williams. Luis Müller, el que luego va a contar, su trabajo doctoral está abocado a Amancio Williams. Así que hoy estamos vinculados hasta en eso. Delfina ofrece algunos datos que evidencian la capacidad que tiene. Su madre fue una literata reconocida, autora de libros, es decir, viene de un ambiente cultural, viene de nuevo usar la palabra atmósfera muy estimulante. Y ella cuenta en otros de sus videos, porque en función de la edad la graban mucho hacia final de su vida. Ahora sí, ya fallece en el 14, a finales del 14, en diciembre, si no me equivoco. ¿Del 14? Del 2014. Ah. ¿Está bien? Está bien, sí, 20.014. Sí, no, como me dijiste que había nacido en el 14 claro, y la sí, claro, 100 años. Vivió 100 años. Vivió 100 años. Por eso el video es 100 años de Delfina. Sí, vivió 100 años. 1914, 2014. Ahí está. Y ella cuenta que rindió varias materias libres para ese momento. Ella entra a la escuela de arquitectura. Contemos por qué rindió varias materias libres. Había sido madre de... Muy pronto. Y... A ver, ¿qué sabes de eso? Contame eso. ¿No tuvo 8 hijos? Sí, bueno, pero luego. Luego. No, ella a los 18 entra a la facultad. Ella entra a los 18 a la facultad. Incluso avanza en materias. Cuando le preguntan cómo lo conoce Amancio Williams, ellos se conocen en 1931, ¿sí? En la facultad, pero ella como que se adelanta en la carrera. Hay una entrevista en que le dicen, pero entonces usted es arquitecta antes que él. Y ella, tan elegante, le dice, sí, bueno, sí. Porque es toda, no da alarde de nada. Ella no, es todo el tiempo se muestra como en segundo lugar, en segundo plano. Ella no hace énfasis de su lugar en el estudio, de las traducciones, las publicaciones, las participaciones en concursos. Todo un currículum que hoy uno tiene que enaltecerlo, ¿sí? Y ella no, ella lo... la sensación que dan las entrevistas es que ella posiciona primero su lugar de madre. ¿Sí? Esa es la sensación que me queda a mí. Primero su lugar de madre, su lugar de familia, para luego ser profesional. Pero eso es una sensación, no está dicho por ella, es lo que yo recibo. Y hacen la facultad juntos, pero no cursan demasiado juntos. Lo que pasa es que no son tantos estudiantes, ¿sí? Claro. Estamos hablando de la Manzana de las Luces en Buenos Aires. Todavía estaban en la Manzana de las Luces en Buenos Aires. Y en el 41 se van a casar. Se van a casar Delfina Gálvez Bunge con Amancio Williams. Amancio Williams también es... su padre era un músico, un pianista reconocido. Van a empezar a hacer algunos trabajos juntos, algunos concursos con Vivanco, un edificio de viviendas, muy vanguardista, muy avanzado, con mucha propuesta, ¿sí? Mucha propuesta arquitectónica, no dando respuesta. Claro. Una proposición proyectual. Es muy interesante ese proyecto. Y una de las obras referentes paradigmáticas, ¿sí? Para la arquitectura argentina va a ser la Casa Puente, por allá entre el 43 y el 45, 1943 y 1945. El Mar del Plata va a ser una casa de verano para los padres de Amancio Williams, para el padre y la madre de Amancio Williams, que va a recorrer el mundo. Esa casa va a recorrer el mundo. Y hay una foto, bellísima foto, que algunos dicen,
yo lo dudaría, no tengo la fuente. Pero en algunos lugares la referencian a Stern, Greta Stern, ¿sí? La fotógrafa, la artista, se la asignan a ella y está Delfina con la losa preparada, con ya toda la armadura colocada, un enjambre de hierros hermoso, porque la casa puente va a ser una curva. Es puente porque lo que hace es salvar un arroyo. Algunos llaman casa puente, otros llaman la casa del arroyo. Lo que va a hacer es, a través de una curva de hormigón impecable, un plano curvo de hormigón, salvar las dos orillas. Hermoso. Sobre esa curva se va a posicionar la escalera, ambas escaleras, una de cada lado, que atraviesan y llegan a un prisma que se posa sobre este arco, y en ese prisma está la casa. Wow. ¿Estamos hablando de qué año? 43, 45, 47 para que esté lista. Esto es Mar del Plata. Mar del Plata. Una casa que sufrió muchísimo. Está en Argentina la casa, porque la abandonaron, la perdieron, la vandalizaron, la quemaron, la reconstruyeron. Y hoy podemos decir, el año pasado, se puede volver a visitar. ¿Es un museo? Hoy es un museo, hoy es una casa museo, que costó muchísimo, muchísimo. Tenía, para la época era vanguardia en todos los sentidos, en muchísimos sentidos. A partir de materiales, tecnología, la forma, la organización de la función, tenía toda una serie de artilugios muy bien resueltos. Y decíamos, bueno, entonces, en esta foto ella está muy canchera, ¿sí? Sobre esa losa preparada para ser encofrada, como controlando la obra. En el cartel de obra, figura Mancio Williams y figura ella en la misma línea más sus dos colaboradores. Están uno abajo del otro, uno arriba del otro, pero por una cuestión de organización del cartel. Ahora, cuando a ella le preguntan, ella dice, no, yo hice el paisaje, sí, está bien, la primera idea, esto de cruzar el arroyo, ella releva en una maqueta todos los árboles, y su compromiso, porque ella tiene después va a ser mucho paisaje, va a ser mucho paisajismo, su compromiso era no tirar ningún árbol. Entonces ella cuenta orgullosa, y con derecho, de que solo se tiró un árbol para hacer la casa. Pensemos que es un terreno totalmente arbolado, en esos extramuros, ya esa ciudad fuera de Mar del Plata, no está en el centro, no está en la costa, ¿sí? Está en el bar. En ese momento no había nada, y hacen esta casa y la casa de casero, una casa auxiliar. Y ella cuenta que para esa casa, cuando, en función de este cartel de obra, es más, en el 2018, se busca que en el reconocimiento de los registros que hay de la casa, se la incorpore a ella a nivel internacional. Pero ella, eso ya había terminado, ya no estaba entre nosotros, pero ella lo que dice es que eso no le interesa tanto, porque primero reconoce el paisajismo, después reconoce que se dedicó al interior, al interior de la casa, al mobiliario, a algunas tomas de decisiones. Y si uno piensa en ese estudio, ¿sí? El lugar de ella con esos 8 hijos debe haber sido de entrada y salida. Por momentos te da la sensación de que ella no quiere
tener un lugar, ¿sí? Se repliega en su lugar, y por otro vos decís, bueno, sí, capaz que su lugar era de entrar y salir. Amancio Williams, ella dice que no le gusta escribir, no tiene mucho contacto con Le Corbusier. Amancio Williams le va a dirigir la obra, una de las 2 obras que tiene Le Corbusier en América. En América, una va a estar en Boston y la otra va a estar en La Plata, la Casa Curuchet. Amancio Williams se la dirige, y todo lo que tiene que ver con esas cartas, con lo epistolar que van a tener Le Corbusier y Amancio, pasa por Delfín. De hecho, los oyentes no nos pueden ver, pero Anabela está aquí con un libro que ha sido traducido por Delfina, que se llama La Carta de Atenas, que versa sobre congresos internacionales de arquitectura, ¿no? Exacto. Este libro va a ser clave en la disciplina. Sí, es un libro referente. Y esta edición que tenemos de Editorial Contempora va a ser una de las que va a estar recorriendo los estudios de arquitectura latinoamericanos. Esto es, la Carta de Atenas era una referencia. Y quien figura en los créditos, la traducción del francés va a ser, dice acá, Delfina Gálvez de Williams. Así pasaba nuestra primer pionera arquitecta, y ahora nos vamos a meter de lleno en lo que Anabela nos tiene que contar como su parte pionera. ¿Cuándo nos vamos, Anabela? No, es pionero. Lo mío es una afición de placer. Pero sos... No, sí, lo que pasa es que el evento es pionero. Bueno, y vos sos parte sos parte de ese movimiento somos pionero. Somos parte. No nos saquemos crédito, sí, porque después la historia tiene que reconstruir sobre delfinas, sobre Anabelas que se ponen detrás del protagonismo. Sí, bueno, pero acá el protagonismo lo tienen otros, sí. Bueno, vamos, pero cada uno en su lugar. No falta nada y falta un montón, porque ahora falta el entrenamiento más fuerte, son los kilómetros que se acumulan y uno que ya está cansado. ¿Cuánto estás corriendo por día, Anabela? Y trato de cumplir 1 hora, 1 hora y media, trato de cumplirla. ¿Solo de running? Solo de running. ¿Y estás haciendo algo de gimnasio, estiramiento? Nada más. No se puede miedo a hacer romperse se llama eso. No, se llama facultad, docencia, gestión, madre, hijo, esposa, seguir con mis amigas, querer tener alguito de vida social. Sí, se llama mundo. Pero sí, me encantaría más, pero no se puede. Pero sí, los otros días hablaba con un arquitecto de la facultad que me decía, déjame no creerte. Y le digo, sí, lo que pasa es que uno trata de... Pero después está el mundo y sus alrededores que ocupa espacio. Sí, lógicamente. Y el cansancio que todo ese mundo conlleva en uno para que no se lo está dedicando al deporte. No parece, pero tenés que estar descansada mentalmente. Yo empecé a correr para descansar mentalmente. ¿Sí? Porque, y ahora necesitas descansar del entrenamiento. Llego, claro. Para correr necesito no estar cansada mentalmente también. Es toda una serie de contradicciones. Porque ahora hay que dominar la mente para decirle, tengo que salir todos los días y hacer tantos kilómetros en tanto tiempo. Y sí. En tanto tiempo. Y además esta carga... porque empieza a ser una carga, ¿sí? El cansancio, el salir, sí, es una carga linda, ¿sí? No vamos a quejar de eso. Bueno, pero ¿cuándo nos vamos? Finales de julio, ya estamos yendo. O sea que te estamos aprovechando en las últimas. En las últimas. El 26 de julio empiezan, es el acto de apertura. No voy a estar para el 26 de julio, pero... El 26 es el acto de apertura y el 11 de agosto cierra. Y ese día es la competencia. El 10. El 10 a la noche es la competencia. Bueno, falta poco. Y falta mucho. Pero menos que antes. Menos que antes.
Y personalmente, ¿qué es lo que sentís que te queda en este mes que tenés para hacer antes de viajar? Es raro porque me siento ansiosa cuando me preguntan, ¿sí? Pero después es tanto lo que falta por entrenar. Ahora viene el mes más importante para entrenar. Como lo piensa mi entrenador, él hace... Esto es como una montaña, ¿sí? Uno las va subiendo en presión, en cansancio y intenta forzar eso. Los últimos días es como que te suelta la rienda, la sensación que tengo es esa, que te suelta, entonces vos salís como desbocada el día de la carrera por la carga que traes. Claro. ¿Me explico? Es como que alguien te viene teniendo, vos sentís ese elástico que te sostiene. Así que hay momentos de ansiedad, pero que se calman cuando vos ves la rutina que te toca hacer día a día, cuando te encontrás con esa planificación, vos decís, bueno, no, falta, vamos día a día. Día a día, paso a paso, diría el famoso Mostaza, así que es... Bueno, y así pasaba la arquitecta Anabela Sislagui hablándonos de las primeras mujeres arquitectas y contándonos estos últimos detalles de su participación. Y escuchemos esto porque yo cada vez que lo digo es como que ya es familiar, pero la arquitecta Anabela Sislagui va a estar en los Juegos Olímpicos participando en una competencia amateur del maratón. No es poco, digo, referenciemos un poco. Y está acá al lado nuestro, ¿eh? O sea, no la tenemos que ir a buscar a ningún lugar, no tenemos que llamarla a ningún lado, está acá con nosotros participando y además va a ser una representante argentina en los Juegos Olímpicos. Así que la vamos a aprovechar al máximo mientras esté acá y cuando vuelva ni hablar todo lo que nos va a tener que contar, detalles minuciosos, la vamos a exprimir. Muchísimas gracias, Anabela, por haber estado acá esta noche. Muchísimas gracias a ustedes, al público que siempre apoya. Sin duda esto se escucha mucho porque en la calle me empiezan a decir gente que no conozco. Así que feliz, muy contenta. Nos vamos a encontrar antes de que te vayas seguramente en el programa. Un gustazo, Anabela. Gracias. Después de este corte musical vamos a estar hablando con Luis Müller, quien no sabe, pero le vamos a estar preguntando por Amancio Williams también. Vamos a aprovechar. Después hablamos con Luis. Arquitecturas. Una producción especial de FADU, UNL y LT10. Con la conducción de Alina Pozzolo. Y la que está sonando en este momento es Carola, una de las primeras cantantes de blues de la Argentina. Y para contarnos de estas pioneras de la música argentina está con nosotros Luis Müller. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, hablamos todo por ahí. De arquitectas y ahora hablamos de cantantes y músicas. Cantantes y músicas. Nos comentaba recién Anabela sobre Delfina Bauman, sobre Delfina Gálvez, Bunge, y nos comentaba una perlita, porque en este trayecto que ella nos hablaba de Delfina, nos hizo referencia a que fue la esposa de Amancio Williams, aquel gran amigo de Le Corbusier, y nos comentó que hay alguien que puntualmente yo conozco y toda nuestra audiencia conoce, que ha hecho un trabajo de tesis sobre Amancio Williams. Así es. Ha sido el arquitecto Luis Müller. Sí. ¿Y qué? Está por salir como libro este año. ¡Wow! Mirá lo que estamos teniendo acá. O sea que vamos a tener que invitarte, así como la invitamos a Anabela, que habló de mujeres pioneras de la arquitectura en su marco de ser una de las pioneras argentinas del maratón participando de los Juegos Olímpicos. Vos vas a tener que venir a presentarnos tu libro. Bueno, ¿cómo no? Claro, cuando obvio. Salga, hablaremos. ¿Ya lo tenemos listo? No, está entrando a prensa en estos días. Y una perlita de esas que no conoce nadie que queremos escuchar en este programa, ¿cuál sería?
¿Qué le dijo Le Corbusier el día que Amancio Williams hizo algo que a él no le gustó? A ver, ¿tenemos alguna de esas? No, pero hay correspondencia entre Le Corbusier y Amancio Williams cuando estaban trabajando para la Casa Curuchet en La Plata, que es un proyecto del mismo Le Corbusier, encargado por el doctor Curuchet en La Plata, que él recomienda a Amancio Williams para que haga el desarrollo de la obra, porque evidentemente desde Francia no iba a venir a atender la obra Le Corbusier. Y Amancio Williams desarrolla todos los planos, pero también hace correcciones. Y es muy interesante. ¿Amancio Williams lo corrige a Le Corbusier? Sí. Hay unas correspondencias donde él le sugiere mejorar el ingreso, le manda unos dibujos, Le Corbusier le retruca, le dice usted tiene razón, le manda una respuesta mejorada, o sea, intervino, no fue solo un pasante de planos, digamos, Amancio Williams, y bueno, en ese momento trabajaba con Delfina. Con Delfina hicieron la famosa Casa sobre el Arroyo, que hablamos de ella con Anabela. Está restaurada, y en ese tiempo trabajaban juntos. Después, bueno, yo le hice una entrevista a Delfina Galvez cuando tenía 99 años. ¡Wow! Muy lúcida todavía, muy lúcida, realmente. Y te la tengo grabada, por supuesto, y transcripta. Y bueno, ahí contaba, y le pregunté en ese momento, bueno, Delfina, ¿cómo fue la participación en el estudio? Bueno, dice, los primeros años trabajábamos juntos, pero después me dediqué a tener 8 hijos. Así que no, después ella se dedicó tuvo otro tipo de participaciones, como ella hablaba muy bien varios idiomas, y cuando se hizo una revista francesa en la Argentina, ella hacía las traducciones, tradujo la obra de Lucian y de Le Corbusier, la Carta de Atenas, que es del francés al español. Bueno, era una persona muy culta, por supuesto, también venía de una familia culta, hija de Manuel Gálvez, un gran historiador y hombre de letras, y Delfina era poeta también, publicó realmente un nivel cultural de excelencia. Bueno, este ha sido un programa interactivo, sin querer queriendo, porque hablábamos esto con Anabela, ahora lo conversamos con vos. Sin duda vamos a tener que retomar este tema en algún momento, Luis, y ya hacemos el compromiso para que vos termines de comentar esto que nos estás contando, de que estuviste hablando con Delfina, y para que podamos hablar de Amancio Williams, que sin duda en la Argentina es un ícono, por sí mismo su nombre ha sido un ícono para la arquitectura. Pero ahora volvamos al rock. Ahora vamos a lo que habíamos pautado a hablar para no sacarte del tema. ¿Quién fue la primera mujer argentina del rock? Bueno, ahí hay un episodio interesante, que hay una persona que no es muy conocida. Toda la historiografía, digamos, acerca de las mujeres del rock hablan como que Gabriela, se dice Gabriela, así se la conocía, Gabriela Parodi el apellido, pero su álbum firma como Gabriela, y realmente es la que más conocida. Tuvo participación, sacó un álbum solista en el 72, participó en escenarios legendarios como el Buenos Aires Rock y el Acusticazo, y estaba acompañada por una banda notable, digamos, Delmiro Molinari, que era su pareja en aquel entonces, en guitarra, David Lebón en bajo, Oscar Moro en batería, o sea, un poco tenía una banda. Sí, tenía una bandita. Y el tema que vamos a escuchar después, Campesina del Sol, es de su álbum Gabriela de 1972. Pero hubo otra persona, Cristina Plate, o Plate, no sé cómo se mencionaría su apellido, que estaba casada con justamente el artista plástico Roberto Plate, gente del Instituto Di Tella, que es donde
se formó toda gran parte de la movida, donde estaba Manal y Alejandro Medina precisamente la invita, y fue la primera mujer en grabar un simple en la historia del rock argentino, en el sello Mandioca, el famoso sello de Jorge Álvarez, donde, bueno, él grabó en el 68, grabó 2 temas allí, pero no fue bien recibida, una persona con una, digamos, un tipo de cantante más bien lírica, aplicada al rock, no fue muy bien recibida por la crítica en aquel momento, y menos aún por un escenario del rock machista en términos generales, digamos. Pero bueno, después, como era modelo, muy bella mujer, también eso se lo cobraron, digamos, ¿no? Claro, porque al igual que la arquitectura, y acá podemos encontrar un punto de comparación para los que por ahí nos gusta hacer investigación, al igual que en la arquitectura, así como los espacios de la construcción y las aulas académicas de la arquitectura eran principalmente de hombres hasta que empezaron a aparecer las primeras mujeres, los escenarios del rock también eran de hombres. Sí, entonces la aparición de las mujeres era algo así como que... sí, era tal vez un poco resistida, ¿no? Y tal vez en este caso, como Gabriela, también Carola, que fue otra cantante, que era bailarina, actriz, letrista, sería la segunda mujer en grabar un disco solista de rock del país, un álbum, ¿no? Y en todo caso Carola fue la primera en componer blues. El álbum es de 1973, y claro, su pareja era Carlos Cutaya, tecladista de Pescado Rabioso, La Máquina de Hacer Pájaro, o sea... eran parte del ambiente, era como la Yoko Ono, digamos. No, porque tenían su propio... algo que decir desde la música también, ¿no es cierto? Yoko Ono viene de otra, más bien de la experimentación artística, y se integra con Lennon y después entra con la música. Estas personas estaban en el ambiente de la música concretamente. Después podríamos hablar, si hacemos un ciclo histórico, tendríamos que ir hablando ya de otra generación, de los años 80, digamos María Rosa Llorio, cuya guitarrista, María Gabriela Epumer, que realmente era una muy buena personalidad musical, que falleció muy jovencita, fue corista de Sui Generis, fue, bueno... Sí, reconocida gracias a su trayectoria. Claro, estoy hablando de María Rosa Llorio, ¿no? Que además fue pareja de Charlie, madre de Miguel García, del hijo, ¿no? Pero María Gabriela Epumer también, hermana de Lito Epumer, un gran guitarrista. O sea que vienen como de familia o de ambientes musicales, ¿no? Después tendríamos que hablar en el 82 de la grabación de La Torre, el álbum la que canta la Patricia Sosa, que después derivó hacia más otros géneros, pero en el 82 sale el álbum de Patricia Sosa y el de Celeste Carballo, Me Vuelvo Cada Día Más Loca, y después en ese momento aparecen bandas, la Baby Biscuit, entre las que estaba Fabiana Cantilo, y bueno, Vivitela, que después es más bien el ambiente de teatro. Aparecen Hilda Lizarazu, Claudia Puyó. Una banda femenina interesante también fue Rush, que tuvo poco recorrido, pero ahí estaba Andrea Álvarez en batería, Claudia Sinesi en bajo, hermana de Quique Sinesi, otro gran guitarrista que en aquel tiempo estaba con la banda de Dino Saluzzi. María Gabriela Epumer también ahí en guitarra, y ese da lugar, esa banda cuando se desarma da lugar a Viuda e Hijas de Rock and Roll, ¿no? Que fue de alguna manera la más comercial. Claro, la Primavera Democrática, hacían pop, rock, twist, pero algo muy escénico, ¿no? Ahí estaban Mavi Díaz, María Gabriela Epumer, que
que, bueno... Y de también todas estuvo ellas, la que todavía sigue es la Fabi, ¿no? Fabiana Cantilo, claro, sí. Sí, Fabiana sigue muy activa, se la ve. Sí, y ha dado declaraciones en el último tiempo que han sido bastante sorprendentes, así acerca de su nuevo estilo de vida, dando cuenta de lo que fue su estilo de vida anterior cuando estaba Sí. relacionada al rock desde otro lugar que no era tan témplico como el de ahora. Luis, muchísimas gracias por esto. Nos vamos con este tema de Gabriela tan pionero. ¿Cómo se llama, Luis? Campesina del Sol, que es de su álbum del 1972. Que bueno, a ver, una cosita sobre este tema. Digamos que es esta parte del rock más vinculada con la lírica country, podríamos decir, un poco como el tema de Arcoiris, que también en esa época circulaba. Y bueno, y hablando de Arcoiris, no nos olvidemos de una mujer importante en el rock, que era Dana, la gurú espiritual de Arcoiris, de donde estaba, bueno, Santa Olalla, ¿no? Gustavo Santaolalla, que no era música, pero era el centro espiritual de la banda. Entonces, tuvieron su rol importante y hay que reconocerlo. Luis, un gustazo, nos estamos encontrando en breve y queda pendiente la presentación del libro cuando sea y un programa en particular acerca de Amancio Williams. Y nos vamos, saludamos, te dejamos escuchando a Gabriela. Gracias, Luis. Dale, abrazos. Arquitecturas. Hasta las 23 hablamos de nuestra cultura arquitectónica local. Historia, actualidad, investigación, proyectos. Arquitecturas. Conduce Alina Pozzolo. Y se va el último martes de junio, nos despedimos de junio ahora a las 23 de la noche. Se termina el programa, ha sido un programa más que interesante, diríamos que interactivo para lo que puede ser la radio. Hemos cruzado voces, hemos cruzado historias, relatos, hemos hablado de las primeras en. Y bueno, y hablando de primeros, aquí está el primero en mi vida que nos va a saludar. Nuevamente Felipe ha venido a visitarnos a la radio y él se va a despedir de ustedes en este martes. ¿Cómo decimos, Felipe? Buenas noches, hasta el próximo martes. Arquitecturas se despide hasta el próximo martes a las 22.